amigos, ahí hay 4 chitas y nos vamos a bajar del carro. Yo confío en lo que me están diciendo. Yo creo que nunca me he atrevido a tanto en mi vida. Estos son chitas salvajes. Conforme me voy bajando, todos se están volviendo a ver para acá. Además, recuerden que este es el animal terrestre más rápido de la Tierra. De 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. O sea, no hay chance. A esta distancia que tenemos, no hay chance de que yo corra de él. Pero ellos están un poco habituados a los humanos. Quizás por eso podemos bajarnos tan tranquilos. Y también es clave, me dijo el guía, que no me aleje del carro. Seguro ellos ven una sola pieza. No me ven como un muslito de pollo caminando en la sabana. Estos son chitas del desierto. No son una diferente especie a los demás chitas que nos podemos encontrar. Pero estos se han adaptado a esta vida árida. Pero no es tan difícil para ellos adaptarse. Porque como ustedes pueden ver, el terreno les favorece. Al ser desértico, no hay árboles, no hay muchos arbustos. Entonces es camino libre para correr hacia la presa, que esa es la especialidad de estos animales. Llegan hasta 120 kilómetros por hora, pero no por más de 30 segundos porque se pueden morir. Al correr tan rápido les puede dar demasiado calor en el cerebro y pueden morir. Estos chitas en especial se encuentran en un área protegida, aunque no se nota porque es gigante. Ellos están como encerrados. Hay una malla que no les permite salir porque estos chitas fueron salvados de que los sacrificaran. Increíblemente, en esta zona del desierto, porque no todo el desierto es arenoso, en esta zona hay quienes crían vacas y hay tribus nómadas que se mueven por ahí, como las que conocimos anteriormente, que crían cabras. Entonces imagínense, es la presa ideal, una cabrita que está por ahí comiendo en el desierto. Entonces los chitas atacan las cabras, a la gente le da miedo, entonces los mata, y así es como estos animales terminan en este lugar. Mi hermano, ¿qué está haciendo y por qué me llama? No sabe que yo no puedo negarme a estas invitaciones. It's safe to be here. Very safe. You sure? Very, very, very safe. Uy, 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 uy. Also Esa- warning us. Uf, esas reacciones, Dios mío. Why they don't attack us? Because they know that we are bigger than them. They are afraid of anything bigger than them. They can't. Okay, Yeah. they are afraid of us. Yes. Something that is bigger than them, they won't kill it. They only go something that is on their medium size. Okay. That's why you move in the wild, you are walking on foot, you will never be closer to them. They see you, they will run away. Because they know that we are bigger than them. Nunca me había sentido tan poderoso en mi vida. Los chitas, uno de los animales que está en el tope de la cadena alimenticia africana, nos tienen miedo. Otra historia sería con los leones. Ahí sí sería otra cosa que ya más o menos nos imaginamos cómo es después de aquel suceso. Pero eso sí, no me lo esperaba, la verdad. Adiós, mi Singo. Chao. Así es como tenía que empezar este video, amigos. No podía ser de otra manera, con adrenalina, con peligro. Si estamos en el desierto más antiguo de la Tierra, en el desierto del Namib, en Namibia. Un desierto con más de 80,000 kilómetros cuadrados. Solo el desierto es más grande que mi humilde país. Es más grande que todo Costa Rica. Además, se extiende desde Angola, pasa por Namibia y llega hasta Sudáfrica. Tiene más de 2,000 kilómetros de norte a sur. Y mañana, si Dios nos da vida, nos vamos a ir a adentrar al corazón. Vamos a ir a buscar las dunas. Dunas que parecen montañas. Ahí se encuentra la duna más alta del mundo. Dunas que sobrepasan los 300 metros de altura. En el paisaje nos encontramos este escenario. Un árbol con un bulto gigante. En un principio yo creí que era un animal que estaba ahí trepado o que había subido un cuerpo. Y resulta que esto es el nido de un ave. Entonces yo dije, ¿qué clase de bestia vive en ese palo? Un dinosaurio. Y resulta que aquí lo que vive es un ave diminuta. Esta que ustedes están viendo. Esa pequeña avecita es la que construye este nido gigante. Pero no es un nido solo de un pájaro, sino que se unen entre muchos pájaros y durante toda su vida se dedican a construir el nido. Nunca paran hasta que mueren. Básicamente a eso se dedican en la vida. Y cada huequito que ustedes están viendo por aquí es la entrada a un nido diferente. Y me dicen que por dentro está todo conectado, como que si fuera una comunidad, y los huecos son por abajo para que las serpientes no puedan entrar. Entonces si la serpiente se arrima a un lado a ver qué hay, se cae.
Bichos, ojo donde nos vamos a quedar. Estamos en medio de la nada, en medio del desierto. De hecho me dijeron que no saliera, que no fuera ni siquiera por ahí. Ahorita me vine porque me encontré esta luz, pero me dijeron que no fuera ni siquiera por ahí, porque aquí detrás hay una montaña gigante donde viven leopardos. Esos bichos sí no le tienen miedo a nada. Esos sí me van a cazar como nada. Así que mejor vámonos más como para el lado adentro. Ojo con esta choza. Mañana tenemos que salir muy temprano porque vamos a ir a buscar el corazón del desierto más antiguo de la tierra. Entonces quiero presentárselas ahorita. Mi humilde morada, pasen adelante por favor. Con confianza, venga. Por aquí tenemos un cofre que quién sabe lo que tenga, la verdad. No sé si debería abrirlo. Una pintura de un sopilote, pero al otro lado, ¿qué es esto? Por Dios, ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué tienen esta afición con adornar con los pobres animales? Esto al parecer es una tradición muy antigua porque me lo he encontrado en restaurantes, en hoteles, en casas, en todo lado. Me he encontrado que adornan con cabezas de jirafa, cabezas de antílope, cabeza de león, cabeza de todo. Yo me imagino que eso debe estar prohibido hoy en día, pero esto es muy antiguo. Vean el tamaño de este vudú, un antílope con unos cuernos casi como los suyos, mi hermano. Las paredes, que tú anís esta luz, la verdad. Necesito una de estas, es demasiado práctica, más que un foco. Las paredes son de barro real. Por supuesto, me imagino deben tener cemento detrás, pero son recubiertas de barro y paja para recrear una casa antigua. El techo es de paja real. En Namibia hay tantos minerales y tantas piedras preciosas que las usan para adornar. Literalmente las agarran ahí en cualquier parte y las ponen en las casas. Pero aquí se pasaron mis compadres. Esta es una roca que quebraron a la mitad y tenía esto en el centro. Parecen, no sé, minerales preciosos, morados. Amigos, no los vi por ahí. Me agarraron haciendo música. Resulta que hay un artefacto musical que utiliza una etnia indígena por aquí, que básicamente es un tronquito, tiene un bambú adentro y aquí tiene cuero. Pero es muy curioso porque para hacerlo sonar hay que mojarse la mano y resbalarla en el bambú. Me dicen que con esto literalmente hacen sus danzas, cantan y que además este sonido lo hace un animal. Entonces simplemente este artefacto musical replica el sonido de ese animal. Ojo con el cuarto principal, camita. Es un cuarto completo. Como ustedes vieron, esta es una casa con cocina, con todo. Pero el baño, hasta me dieron ganas de bañarme hoy. Vean esto. Aquí tenemos duchita, agüita fría, agüita caliente, depende de su estado de ánimo. Y un servicio para hacer depósitos como un rey. Imagínense orinar con esta ventana viendo a la montaña. Bueno, nos vemos en un rato para ir a subir una montaña literalmente de arena y quedar arenosos. Chao. Cuidado que esas transiciones ni Steven Spielberg en Jurassic Park se atrevió a tanto. Vean este amanecer, amigos. Esta es la montaña que les mostré ayer. Bueno, que les dije que había, donde viven los leopardos. Y al frente, el desierto. No hay nada, absolutamente nada. Vean este paisaje, dunas hasta donde da la vista, un lugar arenoso y además vean el color rojizo que tiene. Esto es muy interesante. Mientras vamos subiendo al Everest del desierto, aquella montaña gigante que ven por allá, les voy a ir contando. Por cierto, este es al parecer el lugar más turístico de todo Namibia. No me había encontrado tanta gente en ninguna parte, solo aquí. Vean, es como el Everest en todos los sentidos. La fila que hay de gente subiendo a la cima de esta duna. Vamos a analizar mi outfit desértico. Para empezar, unos lentes, el sol, bien básico. Ya cuando uno se pone este sombrero es porque viene la aventura. Cuando usted se pone esto es porque sabe que cualquier cosa puede pasar. Este sombrero debería llamarse como el Indiana Jones o algo así, porque no es cualquier sombrero. Tiene para el sol abrasador, pero esta es la clave mágica. Los expertos, los profetas... Pero quítese, me tiene loco ya. Solo los expertos venimos descalzos. Que por cierto, vean el bronceado salvaje que ando. Aquí totalmente negro y aquí totalmente blanco. A ver si hoy logramos emparejar estas patas de pollo. Y a ver también si realmente funciona esta táctica. Me da miedo que ahorita caliente el sol, caliente la arena, pero
quítate. Me da miedo que caliente el sol y no se pueda caminar como la arena de la playa, que usted tiene que ir así. Pero se imaginan ya cuando estemos en la cima, son como 2 horas llegando allá. Pero antes de subir a la duna más alta del planeta Tierra, tengo que presentarles al patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic, se crea una burbuja de seguridad que lo protege en la red. Cuando usted se conecta a una red pública, a un aeropuerto, en una cafetería o está trabajando en un hotel, puede haber un hacker, puede haber una persona malintencionada que le puede sacar sus datos, sus cuentas, o para usos más simples, si usted quiere conseguir mejores ofertas, con un solo clic se cambia a cualquier lugar del mundo. E incluso si ustedes usan plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, ustedes sabrán que en Latinoamérica nos tienen bloqueado todo. Yo no sé por qué, no sé qué es esa discriminación, pero con Surfshark, con un clic ustedes se pasan a Canadá o a Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial y además 4 meses extra de Surfshark para que aprovechen. Vean esto, es como cuando finalmente el héroe está subiendo a la cima para pelearse con el dragón o algo así. Vean el camino perfecto hasta allá. Y este es solo el inicio. Este desierto, el desierto del Namib, se formó hace unos 55, 80 millones de años aproximadamente. Es el más antiguo del mundo. Y lo más increíble es que esta arena viene de la costa. Los vientos durante millones de años la han traído desde la costa. Y la razón por la que tiene un color rojizo, como un color naranja, dependiendo cuando va pasando el sol, va cambiando el color, depende cómo le dé, es porque hay un río que se le llama el río Naranja, que tiene unos minerales, un sedimento que es de este color. Ese río desemboca en el mar se encarga de lavar la arena y llevarla a la orilla, y el viento a través de los millones de años trajo esa arena hasta aquí. Pero además, recuerdan que nos encontramos aquel metal, unos minerales que eran metales en la playa, donde pusimos un imán y se pegaba. Pues todo eso vuela también y llega hasta aquí. ¿Y qué pasa cuando un metal entra en contacto con el mar, con el agua, con el medio ambiente? Se oxida. Claro que sí, amigos, igual que el techo de las casas, se oxida. Entonces, este color naranja no es solo la arena del río Naranja, sino también metal herrumbrado, metal oxidado, que agarra ese color de óxido. Este desierto durante el día puede alcanzar incluso los 45 grados. Entonces, imagínense en un rato que se eleve más el sol, cómo va a estar esta arena ardiendo. De hecho, ya me va quemando las patrullas, ya me está dando miedo. Y además, estas dunas tienen una particularidad, y es que se les llaman las dunas vivas o el desierto vivo, porque hace tanto viento que lo que estamos viendo hoy, todas estas huellas y todo este camino, probablemente mañana no va a estar. Por eso, si usted se pierde en este desierto, es muy difícil ubicarse, a menos que usted sea un nativo, alguien que lo conozca, porque sus huellas se borran al instante. E incluso las dunas enteras se mueven. Todos los años se mueven varios metros, pero incluso en varios cientos de años, una duna puede moverse por completo, o en miles de años. Increíblemente, en este lugar tan árido y tan extremo hay vida. Se encuentran más de 3.500 especies de plantas y de animales. Hay plantas endémicas, hay animales endémicos, y de hecho que me da muchísimo miedo meter aquí los pies, porque estos animales pasan la mayor parte de su vida bajo la arena. El 95% de su vida bajo la arena. Hay escorpiones, hay arañas, hay lagartijas, hay escarabajos, incluso hay una serpiente muy venenosa que se mueve como en ese, que se entierra en la arena. Entonces me da muchísimo miedo majar, que esté ahí y me muerda. Estas plantas y estos animales se han adaptado a una vida prácticamente sin lluvia. Me dicen que aquí llovió por primera vez este año después como de 30 años. Entonces realmente ellos sobreviven de la humedad que trae una neblina desde la costa. Se forma una neblina muy espesa, que es la que trae la humedad que permite la vida en este ecosistema. Las plantas, los escarabajos, los insectos, todos se han adaptado a agarrar el agua, ya sea de las plantas, que se encargan de agarrar la humedad y ellos se comen la planta y así se hidratan, o incluso hay un insecto que desarrolló la habilidad de captar la humedad en su cuerpo, hacer que se condense y se vuelva una gotita de agua, y de eso sobrevive. De hecho, aquí se encuentra una de las plantas más raras del mundo que se llama Welwitschia mirabilis, que puede vivir hasta 1000 años. Incluso la planta puede como morir o entrar en un estado neutro, y cuando vuelve a haber humedad revive, por decirlo de alguna manera. Bichos, la táctica de venir descalzo
eso no funciona. O tal vez funcione, pero en la madrugada, muy en la mañana. De hecho, que temprano cuando veníamos se veía un contraste pero brutal entre la sombra que generaba el sol y la tierra con el sol dándole. Por eso les digo, yo creo que muy temprano sí puede funcionar la táctica de venir descalzos. Es muchísimo más cómodo, pero ya a esta hora es imposible caminar por aquí. Y vean todo lo que nos falta. Es una duna de más de 300 metros de altura y yo creo que no lo vamos a lograr. Duele demasiado ya caminar aquí. En efectivo y en tarjeta vamos a tener que abandonar el camino a la cima del Everest de Namibia. En el último campamento base para iniciar la escalada a la cima nos retiramos. Ya mis patrullas no aguantan más. Vean este escenario, tierra blanca, dunas rojizas y todo lleno de árboles muertos. Este es el Valle de la Muerte. Aquí nos encontramos una realidad muy diferente a la que hay a unos pocos metros de aquí. Por allá hay vida, hay unos arbustos, pero exactamente en este valle, este es uno de los lugares más secos de la tierra. Hay 0% de humedad. De hecho, por eso es que estos árboles que tienen unos 600 años de haberse muerto aproximadamente, no se han descompuesto porque no hay humedad, no hay bacterias que los descompongan. Esto anteriormente era un lago hace cientos de años, pero el desierto se lo comió. Ahí en las dunas hay serpientes, escorpiones, escarabajos, hay de todo. Y aquí no hay vida, aquí no se encuentra absolutamente nada. ¿Quién me tiene a mí? ¿Quién me manda a tenerme? Estoy atrapado, no me puedo mover de aquí porque la arena está exageradamente caliente. No puedo ir ni para atrás ni para adelante. Tienen que irme a traer zapatos porque me puedo quemar los pies de lo caliente que está ya. Ahora estamos atorados. ¿Qué nos está pasando en este viaje, amigos? Por supuesto, casi se desarma ese carro. Por supuesto, para llegar a las dunas hay que manejar por dunas. Y vean cómo quedamos. Hay que sacar este perro. Ni subiendo las dunas me llené tanto de arena. Llevo hasta en zonas prohibidas. ¡Arre! ¡Vámonos! ¡Fierro, pariente! Así es como el desierto lo va devorando todo, poco a poco. Quiero que vean esta roca que está aquí detrás de mí. Esa es una roca casi completa. Ya el desierto la empezó a devorar. Y esta era una exactamente igual, pero esta ya se la ha ido comiendo. Vean cómo están todos estos pedacitos ya con huecos. Vean, por ejemplo, el hueco enorme que nos encontramos por ahí. Incluso si yo camino por el frente de la piedra, ya hay un hueco enorme. Eso se hace porque con este viento tan fuerte y con la arena del desierto, la arena se va comiendo la roca hasta el punto en que la deshace. Dentro de probablemente miles de años, estas rocas, todo esto se va a deshacer y aquel lugar también se va a ir viendo poco a poco como este. Normalmente cuando usted llega y va a dejar su carro en un lugar solitario, pues tiene que esconder las cosas. Nunca se sabe si hay un mano rápida por ahí, pero resulta que en este lugar el cuidado que hay que tener es con los babuinos. Esos perros son los ladrones aquí y son los ladrones de comida. Por eso no se puede dejar nada vistoso por aquí. Hay que esconder sobre todo lo que parezca comida porque aprendieron a quebrar vidrios los perros. ¿Se imaginan llegar usted a su carro y que un mono le haya quebrado el vidrio para sacar un jugo? Demasiado irreal. Me gustaría verlo. Tengo que aceptarlo. Me encantaría verlo, pero no me gustaría vivirlo. Así que vamos a esconder todo bien por aquí y nos vamos. Por este cañón en el que nos estamos adentrando, hace muchísimos años fluía el agua. De hecho, en el Namib, hace miles de años, habían ríos, lagos, vegetación. Incluso habían animales acuáticos aquí. Se han encontrado fósiles de cocodrilos, de peces y de otro tipo de animales que habitaban en este lugar antes de que el desierto lo devorara todo y estuviera esta sequía que estamos viendo hoy en día. A pesar de que este lugar se ve como muerto, como totalmente seco, un lugar donde no podría haber nada de valor, resulta que en el desierto del Namib hay minas de diamantes, hay minas de uranio y hay minas de diferentes minerales. Resulta que un río arrastró los diamantes hasta la costa y en el paso de miles de años el viento fue llevando los diamantes hacia el desierto. Entonces en diferentes zonas de este desierto, que recuerden que es gigante, más de 80,000 kilómetros, es más grande que muchos países, en diferentes zonas se pueden encontrar diamantes y diferentes minerales.
acabamos de encontrar algo casi imposible de ver en este desierto, y es que encontramos pozos de agua dulce. Este debe ser el punto más bajo de todo el cañón, porque esta agua tiene que ser de hace meses que llovió por primera vez en años. Imagínense lo que es para un animal encontrarse esta agua fresca aquí. Tiene que ser el paraíso. Hay un pez aquí dentro. ¿Cómo diablos llegaron aquí, amigos? Encontré como una piscina natural mucho más adentro y hay vida. Yo justo antes diciéndoles que hace años aquí existieron cocodrilos y peces, y vean esto hoy en día. ¿Cómo diablos llegan aquí? Oigan. ¿Qué es eso? Uy, amigos, eran babuinos. Están llegando aquí. ¿Será que nos quieren atacar? No sé si hay que correr. Amigos, están viniendo demasiados. Vienen para acá. No sé si nos vienen a atacar. No sé si esta será la casa de ellos. Pero hay que correr de aquí. Uy, vean cómo bajan a tomar agua. Justo lo que les decía, claro, estos perros sí conocen la clave. Estos sí conocen el truco. ¿Se imaginan qué giro en la historia sería ver estos babuinos tirándose al agua a agarrar esos peces que eran como barbudos, como bagres? Llegó la madre de los pequeños babuinos como loca, así que es momento de la retirada, porque en cualquier momento llega el macho, el alfa, y ahí ni me puedo imaginar la que se nos arma. Pero esos babuinos son los mismos ladrones. Esos son los que van al parqueo, quiebran los vidrios y se roban las cosas, los perros. No nos quebraron los vidrios. El sol que da aquí, yo he estado en lugares calientes, pero el sol que da aquí es otra cosa, es insoportable. Están viendo mis ojos, amigos. ¿Será esto un reflejo, una ilusión del desierto? ¿O será real? Una refrigeradora rosada, una refri rosada en medio de la nada. Entre más me acerco, más real se vuelve. Al parecer no es un sueño, no es una ilusión. Sí hay una refri rosada aquí con una hielera adentro. Pero es que vean el escenario. Nada por allá, nada por allá. ¿Cómo por qué esto existe aquí? Y con refrescos adentro, congelados. Hay una mesa rosada, unas sillas rosadas, una refrigeradora con bebidas frías. En medio de la nada. Este es un lugar muy especial en el desierto del Namib. No está en la calle principal. Solo los que lo conocen llegan hasta aquí. Pero es básicamente una refrigeradora, un espacio para viajeros, para personas que pasan por aquí, que pasen, agarren una bebida y se sienten aquí a disfrutar el momento. O a calmar el calor si vienen caminando por alguna razón. ¡Qué escena! ¿A quién se le puede haber ocurrido? Por lo que estoy viendo, la refri se mantiene con un panel solar. Claro, eso es lo que permite que las bebidas estén frías. Así es como tiene electricidad. Es una refri que realmente funciona. Increíblemente, en medio del desierto hay una gasolinera. Y es que claro, para llegar aquí son cientos de kilómetros. A huevo tiene que haber una manera de recargar para seguir adentrándose o para devolverse. Entonces hay una gasolinera que tiene una historia de hace muchísimos años. Pero lo más importante es que aquí se instaló un señor que empezó regalando pay de manzana. Después, ya cuando tenía adicta a la gente al pay de manzana, empezó a vendérselos. Y tanto fue así que hace unos años murió y está enterrado a la par de la panadería que mantiene la receta secreta. Así que a eso vinimos, a lo lindo. Porque uno llega al baño y de una vez es ofenderlo a uno. Dice: queridos caballeros, no es tan larga como ustedes creen que es. Acérquense al orinal. ¿Por qué tenían que recalcármelo? Señoras y señores, yo creí que por un capuchino en medio del desierto me iban a detonar, pero costó nada más como $2.50, lo cual está muy bien. Y aquí tenemos el legendario pie, que por lo que veo ya lo desbaraté. Trae una capa espectacular de galleta y abajo viene el pie de manzana. Pero lo importante, el pie como tal está muy rico, pero me parece que el toque maquiavélico, salvaje, indecente es esta capa de galleta dura de arriba. Deliciosa, como una galleta dulce de mantequilla, pero crujiente. Lo único que cambiaría es que sería espectacular que esté como frito, como en una refrigeradora, porque está calientito. Y miren, no me va del calor que está haciendo.
Vengan conmigo, hijos míos. Quiero mostrarles este lugar. Recuérdenlo siempre. Todo lo que toca la luz era de abuelo. Y más allá de donde toca la luz, nunca deben ir, porque eso abuelo lo había vendido. Entonces eso ya no es de abuelo. ¿Recuerdan que les conté que detrás de la casa en la que nos estamos quedando están las montañas donde viven los leopardos? Pues son estas montañas que están por aquí. Es un terreno demasiado extenso y me dicen que están llenas de leopardos. Por alguna razón les gusta vivir en estas montañas y no en la sabana. Nos vinimos a un lugarcito muy especial a esperar que caiga el sol. No puedo yo ni imaginarme cómo va a ser esto, porque yo no sé qué pasa aquí en África. El sol cuando va cayendo se ve totalmente redondo, naranja. No, una cosa, ahorita lo van a ver ustedes. Y mientras estamos aquí tranquis, podemos ver las bestias de la sabana. No se las puedo grabar porque están demasiado lejos, pero se ven los ñus por ahí, se ven diferentes antílopes. Además, ojo con este servicio de lujo. Qué lugar más tuanis, de verdad. Vinimos a ver el atardecer y se trajeron una champañita por aquí. Yo creo que en la vida he tomado yo una champaña así. De hecho, ni siquiera sé si he probado la champaña. Tenemos por aquí una sidra, un montón de frutas. Incluso me preocupa esta carne. No sé si es carne de antílope. Cualquier cosa se podría esperar en Namibia. Acuérdense que es carne seca, entonces es durísima. Vean el abrelatas, es un cuerno real. No, la carne, no es de antílope. Está picante, espectacular. ¿Se imaginan lo que es recibir ese atardecer así? Por Dios. Resulta que lo que nosotros conocemos como gallina guinea es sumamente popular aquí en Namibia. De hecho, se encuentra en todas partes. Está en la sabana, está en la ciudad, está en todo lado. Aquí se le llama la gallina africana, el pollo africano. Señoras y señores, hoy vamos a matar esos bichos que tenemos en la panza. Nunca han recibido algo tan fino. Se van a retorcer cuando esto caiga. Vamos a probar esta cuestión. A ver cómo... Uy, pero ¿qué trae aquí? ¿Qué es este sistema tan extraño? Yo ni siquiera vino tomo. ¿Será este de los que los corchos salen disparados? Tendré que tener cuidado de hacerme daño yo mismo. Ya nos daremos cuenta. Vamos a ver. ¡Efectivamente! ¿Qué es esto? Dios mío, me siento celebrando en la Fórmula 1. Salud por todos ustedes, bichos. Gracias por estar ahí desde su hogar. Espero que brinden con fresco, con coquita, con agua, con lo que tengan a la mano conmigo. Vean, justo en el punto exacto. Vean qué belleza, por Dios. Bendito sea, Señor. Sabe como muy amargo esto. Me imagino que deben de haber de todos los tipos. Pero sí sabe bastante amargo. Pero bien. Aquí tomando champaña en un atardecer en África. Yo tratando de ser asteric, como dicen los jóvenes de hoy en día. ¿Qué señor se escuchó esa frase? Yo tratando de ser asteric con mi champaña. Y vean cómo ando las uñas llenas de tierra. Y el pelo y la barba. Me veo más bien como un indigente con champaña. Pero luego les cuento por qué. Luego les cuento por qué siempre me termino haciendo leña en los viajes. Ahora que cayó el sol, alcanzo a ver algo muy interesante. Y es que se ve como una neblina. Pero en realidad me dicen que es polvo. Y es que hay ciertos desiertos en el mundo que envían arena que llega hasta América. De África hasta América. En algún momento tenemos que ir por allá a investigar ese fenómeno. Pero al menos este desierto del Namib, a pesar de que es tan grande, no envía arena para allá. Sino que a lo que entiendo, la arena llega al océano y llena de minerales el agua. Agua que nutre el plancton y diferentes microorganismos que alimentan a otros animales, y ahí va la cadena. Pero sí, arena de aquí se esparce por todos lados alrededor. Amigos, yo creo que en este hotel que se llama Solitaire, como que se dieron cuenta que yo hago videos o algo, porque me están tratando, pero de manera espectacular. Ya ustedes vieron el atardecer y la cuestión. Y vean ahora lo que nos trajeron de entrada. Esta es la entrada. Vean cuánta carne por aquí. Yo le voy a entrar con la mano, con el respeto aquí de todo el mundo, a como nos enseñaron en el mercado allá en Windhoek. Esto de aquí es delicioso. Es como una masa de maíz, me parece, pero con un sabor muy rico. Qué tuanis, de verdad. Qué buen gesto. Esto de aquí es como un tipo de puré. Ellos le llaman pap. Es como un puré de maíz, se le podría decir. Normalmente prácticamente no tiene sabor. Sabe a lo que uno le agregue. Entonces en el mercado agarraban de esto, carnita, salsa, como le llaman a esta ensalada de tomate con cebolla. Solo que con esta entrada yo ya ceno. Con esta entrada ya quedo listo. Y vean el plato fuerte después de semejante entrada, por Dios. Son dos, uno sobre otro. ¿Qué es esta belleza, Dios mío? ¿Se imaginan este corte después del día que hemos tenido hoy? Después de quemarme las patas en el desierto y de fracasar en la subida a la duna.
No tiene precio. Estamos en un lugar muy oscuro y solitario. Pero no para hacer nada malo, amigos, porque ustedes solo piensan en lo negativo, por Dios. Padre, venimos a intentar hacer fotografía astronómica. Namibia tiene uno de los cielos más limpios del mundo. Hay personas que viajan únicamente para hacer fotos de la Vía Láctea, fotos de las estrellas o para observar las estrellas en este país. Entonces estamos en un lugar bien oscuro, sin contaminación lumínica, y por primera vez voy a intentar hacer esto a ver si sale, a ver qué nos queda. Vean estos resultados, increíble. Con el ojo te alcanza a ver un poco la línea por donde va la Vía Láctea, pero vean en la cámara, por Dios, ¿qué es esto? Es un nuevo mundo que no conocía. Vean la fotografía de las estrellas y de la galaxia, qué espectacular. ¿Qué les parece? Amigos, finalmente aquí se acaba el increíble video de hoy por el desierto más antiguo de la Tierra. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vivimos el día de hoy, la quemada de patas y demás. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video, que me voy a congelar. Dios mío, qué frío se pone el desierto de noche. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy casi se quema las patrullas en el intento de subir el Everest del desierto.